Diputados, Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Creo que el tiempo que tenemos, porque creo que tienen que ir a votar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le pido una valoración porque se está diciendo por parte de periodistas, también portavoces de la oposición, que Zapatero no ha respondido a las preguntas fundamentales. ¿Ustedes se dan por satisfechos con las respuestas de José Luis Rodríguez Zapatero? Ya, pero es que cuando uno dice no ha respondido a las preguntas fundamentales, ¿qué quiere decir? Porque lo que ha hecho ha sido negar categóricamente todas las acusaciones que se le imputan. Porque que yo sepa, de primero de Estado de Derecho es que alguien que acuse aporte pruebas para determinar o para que esa acusación tenga algún sustento, ¿no? Y sin embargo, el que es inocente ha negado todos esos hechos que se le imputan y punto. Es que no hay otra cosa. Cuando alguien dice, por ejemplo, que acabo de oír a un tertuliano, que el amigo de Zapatero ha destrozado la defensa de Zapatero, pero esto es una broma, ¿no? Porque en un Estado de Derecho, cuando alguien acusa, tiene que aportar pruebas. Porque si no, ya está bien, nos estamos volviendo locos y estamos dando la vuelta a todo lo que es una democracia y un Estado de Derecho. El tertuliano es Alberto Fernández, que está con nosotros. Sí. Es Alberto Fernández. Bueno, pues me da igual quién haya sido. Me da igual quién haya sido. Bueno, pero que tiene nombre y apellido, que se llama Alberto Fernández y está aquí a la escucha, por eso lo digo. Vale, bueno, pues Alberto Fernández acaba de decir una cosa que me parece una broma para un Estado de Derecho. Porque ya está bien que la gente... Claro, es que todo el mundo se apunta ahora a la estrategia Aldama. Que uno va, cuenta lo que le da la gana, no aporta ninguna prueba y hoy Aldama está libre con todo el dinero que ha defraudado y no tiene ningún cargo encima. Bueno, esto no se corresponde con un Estado de Derecho donde lo que tiene que primar es la presunción de inocencia y que el que acusa es el que tiene que aportar pruebas. Y no hay ni una sola prueba encima de la mesa. Por lo tanto, ya está bien. Señor Alberto, quiere responder, señor López. No, señor López, yo simplemente he hecho esta afirmación porque, y en las tertulias se ha hablado de esto, gente con muy buena información, se ha dicho en varias ocasiones, usted lo sabrá, que es muy leído, que el señor Rodríguez Zapatero tiene un abogado experto en derecho procesal y precisamente una de las estrategias pasaba por desmontar o por hacer que no pudieran ser constitutivos de prueba unos mensajes que habían sido facilitados por parte de autoridades americanas. Pero esa estrategia es la que desmonta el propio Julio Martínez admitiendo la existencia de esas conversaciones. De ahí mi comentario. Yo creo que es un comentario fruto de un análisis de informaciones que se han vertido a lo largo de las últimas semanas. Entonces, a partir de ahí, si usted no está de acuerdo, lo podemos discutir, pero no diga que es rotundamente falso. No, claro. Claro, no he dicho que sea falso, he dicho que es una broma. Porque ¿con qué pruebas dice esta persona todo lo que está asegurando? Porque cuando ha ido al juzgado no ha aportado ni una sola prueba, ni una. Por lo tanto, ya está bien, ¿eh? Que al juzgado uno tiene que ir no solo acusando, sino con pruebas que determinen y que hagan veraz la acusación. Porque si no, nos estamos cargando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, en cualquier país del mundo, lo que prima es la presunción de inocencia. Y por eso digo que lo demás es una broma, ¿eh? Y Zapatero lo que ha venido a decir es lo que diría cualquier inocente. Todo esto es falso, todo esto es mentira. Y con el tema de las joyas, que ya sé que para algunos es muy jugoso, todo esto lo diré y pondré encima de la mesa todos los hechos y todas las pruebas delante del juez, que es lo que se tiene que hacer. Señor López, ha dicho en la entrevista Zapatero que sufre porque el PSOE esté sufriendo. Ha dicho esto y le pregunto como portavoz del Partido Socialista. Esto decía, vamos a verlo. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Les pido fe, voy a defender con hechos mi inocencia y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, ¿no? Un expresidente del gobierno imputado con graves acusaciones de corrupción. ¿Está sufriendo el PSOE, como venía a decir? Es que estoy convencido, lo que estoy convencido es que él tiene tres sufrimientos. Uno es el personal, otro es el familiar
Se decía hace bien poco, ¿no? 2 meses encerrado en su casa en base a unas acusaciones que no se han demostrado. Y otro, efectivamente, porque para nosotros, para los que entendemos al Partido Socialista, también como parte de nuestra familia, hay un tercer sufrimiento, que es el del partido. Y para nosotros, para los militantes socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero es una referencia y por lo tanto sabe que estamos sufriendo. Y por lo tanto eso también le duele. Y es muy, muy, muy lógico. Y efectivamente, los socialistas estamos dolidos por todo esto que está pasando. Y estamos confiados en que José Luis Rodríguez Zapatero pueda, ante un juez, demostrar que todas estas acusaciones son radicalmente falsas. Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Gracias. Cuídate. Gracias, Luis. Nos vemos. Venga. Brevemente, sí. Jesús, que nos espera una conexión. Muy breve, sí. porque esto que se estaba hablando ahora, lo de que Julio Martínez había destrozado la estrategia procesal de Zapatero, tal, yo quiero dar esa información simplemente. Cuando el lunes por la tarde salió la información de que Julio Martínez enviaba un escrito al juez diciendo que Zapatero era, digamos, el máximo líder del tema del rescate plus ultra, hay que decir que al día siguiente en el juzgado no aportó un solo dato, una sola gestión concreta de con quién había hablado Zapatero, lo que había hecho, hasta el punto de que a mí me llega la información de que el propio juez y la fiscal se enfadaron bastante con el testimonio de Julio Martínez, porque no era para nada lo que se esperaba. Por lo tanto, de la que todos están hablando, Zapatero rompe su silencio algo más de 2 meses después de la imputación y lo ha seguido Ernesto. Claves, buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes a todos. ¿Qué claves, 2, 3 claves que darías sobre la entrevista de Zapatero en Televisión Española? Bueno, primero una valoración subjetiva, como cada uno puede hacer. Yo creo que Javier Ruiz, a quien lo he felicitado, ha estado muy bien, ha abordado el tema con mucha seriedad, conoce el asunto, las preguntas han sido pertinentes, las insistencias han sido pertinentes, realmente fue una entrevista como debe ser. Segundo lugar, Zapatero a mí me parece que ha reafirmado su posición de que él no ha tenido ninguna actuación en Plus Ultra, es decir, que no ha hecho tráfico de influencias. Él está pendiente ahora de lo que pase después de la declaración de Julito Martínez Martínez y de Julio Martínez Sola. Y el problema es el siguiente, la ley es muy clara. El artículo 544 o 455 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cuando no hay otros medios para comprobar la veracidad de unas afirmaciones, el juez puede convocar un careo entre las partes. Solo, Jesús, cuando no hay otro medio. Es decir, la diligencia de careo es una diligencia que se usa muy poco, pero cuando no hay otra manera de hacerlo, pues convoca a las partes. En otros términos, aquí cabría convocar a Julito Martínez Martínez y a José Luis Rodríguez Zapatero, o a José Luis Rodríguez Zapatero y también Julio Martínez Sola. 2 careos podrían ser. Bien, lo que digo esto es, si la ley dice que el juez, para determinar la veracidad o sacar su convicción de que quién dice la verdad, establece este medio, ¿por qué uno, por su cuenta, va a decir, por ejemplo, que Julito Martínez ha puesto contra las cuerdas a José Luis Rodríguez Zapatero? No tiene sentido. Si la propia ley dice que tienes que convocar a los dos, escuchar su versión, es que está presumiendo de que cada uno tiene sus razones. Como los dos están imputados, los dos son investigados, los dos pueden no decir la verdad. Están habilitados a no declarar contra sí mismos. Es decir, eso hay que comprobarlo. Yo creo que Zapatero, en la negación de que ha intervenido en el rescate de Plus Ultra, que no habló con nadie de la CEPI ni con el gobierno, que no se enteró tampoco que el rescate se le hubiera dado como una primicia, según dice Julito Martínez, lo que está diciendo es que el señor Julito Martínez miente y que está en su estrategia de defensa. No ha dicho Julito Martínez miente, porque como dice Zapatero, no quiere entrar en su estrategia de defensa. Pero lo que nos está diciendo es que Julito Martínez está imputado
como Zapatero está imputado. Su estrategia de defensa, él no quiere entrar. Lo que nos dice es, el señor Julio Martínez tiene derecho a mentir. Por lo tanto, a mí me parece que la declaración de Zapatero plantea dos versiones. Ninguna de esas versiones, digamos, podemos a priori descartarlas. Por lo tanto, el juez tiene que citar un careo. Mi opinión personal, mi opinión subjetiva, yo creo que a Zapatero le faltó decir, sería mi estrategia de defensa, le faltó decir, oiga, un expresidente de gobierno no puede ser inmune a que utilicen su nombre en vano. No puede ser inmune a que en una relación de amistad esa persona que es amiga, en este caso Julito Martínez, haya utilizado su nombre para ganar una cantidad de dinero determinada y se ha inventado mi participación en Plus Ultra. Yo creo que Zapatero no iba a decir nunca esto, pero sí podía haber dicho algo que en inglés se llama names dropping, names dropper, el personaje que utiliza sus relaciones con una persona de poder, utiliza su nombre en vano y lo deja caer cada vez que puede hacerlo y para su propio beneficio. Entonces, yo creo que eso faltó, pero creo que en la entrevista plantea una cosa muy clara. El juez Calama quiere conocer la verdad. Si no tiene otra manera de conocer la verdad, tiene que convocar un careo. Y si hay otra manera de conocer la verdad, que la hay, que es entrando a investigar a la CEPI, al Consejo de la CEPI y toda la tramitación del expediente de Plus Ultra. Ernesto, otra clave que te planteo, porque estamos pendientes de la última hora. ¿Qué pasa? ¿Que el juez Peinado no ha devuelto el pasaporte a la esposa del presidente? Porque se supone que ya tenía que devolvérselo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí con esto? ¿Qué información manejas? Ahora te digo sobre las joyas. Las joyas, la fecha clave, Jesús, 19 de junio del 2007. El rey Abdullah tiene una reunión privada con Zapatero en la Moncloa, en el palacio donde vive Zapatero. Y en esa entrevista privada le lleva las cajas con las joyas. Lo que está haciendo ahora el expresidente es tratando de que la monarquía saudí confirme esa situación que se produjo. Y luego ha dicho otra cosa. Ha pasado mucho tiempo. Es decir, nos ha dicho, está prescrito, queridos compañeros. Está prescrito. En relación al juez Peinado, bueno, yo... Sí, pero espera un momento porque acabas de soltar una cosa que me parece importante, porque te he preguntado una y te has ido a otra, pero sí la quiero remarcar. O sea, tú afirmas el momento en el que se le entregan las joyas a Zapatero. Yo afirmo que el 19 de junio del 2007, en una visita que es una cena oficial, pero que tiene lugar antes una cena privada entre Zapatero y el rey Abdullah, que ha estado durante la mañana de ese día 19 con Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, en Cibeles, ha estado con él y le ha entregado las llaves de la ciudad. Durante la noche tiene una cena privada. Digamos, tiene una cena oficial, pero está precedida por una reunión privada. Y en esa reunión privada vienen las cajas de las joyas. Esas cajas de las joyas fueron depositados en Ferraz, en la oficina personal de Zapatero. Cuando entró la UDEF, los policías de la UDEF encontraron las cajas originales del regalo del rey Abdullah. Cogieron y sacaron las joyas de las cajas originales y las metieron en bolsas de plástico. Preguntaba por lo del juez Peinado y que no devuelve el pasaporte a Begoña Gómez, ¿o qué ocurre? Breve aquí, por favor, Ernesto. ¿Qué ocurre? Bueno, yo decía que es una muestra de sadismo. La sección 23, presidida por Rosario Esteban, la magistrada Rosario Esteban, le ha dado un palo tremendo a Begoña Gómez, ha respaldado de manera notable al juez Peinado, pero en la misma resolución, sin calificar lo que ha hecho Peinado, es decir, han sido muy indulgentes con él, le devuelven el pasaporte y eliminan la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado de Peinado. Pero Peinado se niega a darle el pasaporte porque dice que ella tiene que ir personalmente al juzgado 41 de Madrid. En lugar de entregárselo a través del procurador, que es lo que debería hacer, le quiere ver la cara, le quiere dar el pasaporte él. En fin, es la historia de una obsesión. Peinado tiene dos obsesiones. Los caballos, tiene 5 cuadras que corren en los grandes hipódromos de Francia y también en algunos de España. Esa es una actividad
profesional importantísima del juez Peinado, y también la otra gran obsesión, que es ver a Begoña Gómez entrando a la cárcel. Ernesto, nos quedamos con las claves. Sobre Felipe González, Zapatero le lanza esta indirecta porque Felipe González dijo que no veía capaz de crear una offshore, una sociedad offshore a Zapatero. Y esto ha respondido Zapatero. Felipe González ha dicho, ¿no?, que usted no es capaz de hacer un offshore. Bueno, él sabrá de eso, quizá, ¿no? Yo desde luego no sé, y por tanto en eso le doy la razón. Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore. Por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Recordemos lo que decía Felipe González, lo que dijo en su momento Felipe González, que es a lo que respondía de esta forma Zapatero. Felipe González dijo esto. Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo, que pasó a ponerse al servicio de Pedro Sánchez. En parte se puede interpretar así. Maraña, Marta, ¿crees que le ha lanzado un mensaje? Bueno, a ver, Zapatero a Felipe González diciendo él sí sabe de sociedades offshore. Cuidado, ¿eh? A ver, es evidente que Felipe González dijo con su estilo irónico, le lanzó una puya, es decir, lo de no le veo con capacidad, es en el sentido de que no es capaz porque no es capaz, no sabe hacer una offshore. Y Zapatero le ha respondido con la misma medicina, ¿no? Dice, oye, pues a lo mejor él está más capacitado porque tiene más experiencia, ¿no?, en esto, ¿no? Bueno, son, digamos, pullas que tienen sentidos conociendo la relación complicada que desde hace años han tenido, puesto que Felipe González ha estado siempre enfrente de Zapatero a partir de que Pedro Sánchez llega a la Secretaría General. Coincidieron en un pequeño intervalo de tiempo, y eso a veces se olvida, apoyando todos a Susana Díaz. Pero luego la distancia ha sido evidente. Felipe González ha estado en contra de las políticas de Pedro Sánchez y Zapatero le ha apoyado y ha considerado que había que hacer eso por lealtad al partido. Zapatero, una vez que se ha ido de Televisión Española. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conexión de urgencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ha quedado Zapatero considerando que ha atendido a las preguntas que se le hacía? ¿Cuál es su valoración? ¿Te consta algo? ¿Cómo lo has visto la entrevista? Bueno, me consta me consta absolutamente que Zapatero está satisfecho porque ha respondido a todas y cada una de las preguntas. Evidentemente, digan lo que digan, esta entrevista no solamente no estaba concertada ni acordada, sino que de hecho, ha habido algún momento en el que el presidente ha dicho, joder, con la pregunta de Javier sobre mis hijas, o sea, ha habido una cierta incomodidad. También lo he hablado con Javier porque soy colaborador del programa y el propio Javier era como, bueno, es que había que preguntar. De modo que está satisfecho porque ha respondido a todas y cada una de las preguntas, en la medida que le permite también la consideración de que está en un proceso judicial. Tiene que ser respetuoso, lo ha dicho él mismo. Está en un proceso judicial en el que tiene que ser muy respetuoso con su señoría, ¿no? De modo que está satisfecho dentro de también la preocupación que también ha expresado de que es una persona que en 2 meses se ha visto paralizada por completo en su vida profesional, personal, familiar, etcétera. Pues él está satisfecho porque, bueno, ha respondido a todas y cada una de las preguntas. Alberto, Luis Arroyo. Luis considera que ha respondido a las preguntas. Alberto, ¿consideras que ha respondido a las preguntas, Zapatero? Bueno, ha respondido a las preguntas, sí, pero lo que me sorprende, Luis, es que digas que Zapatero está satisfecho con cómo lo ha hecho, porque, francamente, no solamente hay un montón de dudas que no ha despejado, sino que yo creo que más bien ha salido mal parado de la entrevista en muchos aspectos, no solamente con las famosas joyas, que ya ha reconocido que era un regalo, Vale, mira, que venía de algún país, etcétera, pero sobre todo, perdóname, Luis, que soy muy breve, sobre todo con Julio Martínez, a mí lo que me ha sorprendido mucho es que esa persona a la que José Luis Rodríguez Zapatero define como un amigo, resulta que él hace 2 días le ha traicionado esa amistad ante el juez, ha desvelado esas conversaciones que hasta ahora provenían de una autoridad americana, que era la base de la defensa del propio Zapatero, y el expresidente hoy no se ha defendido de eso de ninguna manera y no ha despejado ninguna duda. Alberto, escúchame, lo ha dicho bien claro. Otra cosa es que no quieras escuchar, ¿sabes? Pero lo ha dicho bien claro. Separo claramente las cuestiones personales
de las cuestiones profesionales o, en este caso, procesales. Entonces, seamos respetuosos. El presidente ha sido súper elegante, diciendo no voy a calificar mi relación con quien fue mi amigo, si es, si lo fue, si me siento traicionado. Lo ha dicho bien claro, Alberto. Entonces, por favor, seamos respetuosos con lo que se oye, con los hechos. Como él ha dicho bien, no pido fe, pido que nos atengamos a los hechos. El presidente Zapatero ha reiterado que es inocente y quien tiene que cargar ahora mismo la prueba no es Zapatero. Será la fiscalía, será la acusación, será el juez, quien sea. Pero él ha dicho, ha reiterado, soy inocente. Y no he tenido, nunca ejercido presión sobre ningún funcionario, sobre Plus Ultra. No tengo ni idea de qué me hablan cuando me hablan de la presión sobre Plus Ultra. Y sobre las joyas, yo creo que ha dado a entender una buena parte de lo que ya está, digamos, en la jerga, pero al mismo tiempo también dice, tengo que ser respetuoso y se lo explicaré al juez cuando toque. Entonces, de verdad, ¿qué quieres? ¿Que salga Zapatero diciendo, me ha traicionado mi amigo? ¿Te vas a sentir más satisfecho porque el presidente Zapatero diga que le ha traicionado a su amigo? ¿Qué más te da a ti, a él, qué más nos da? Lo importante es que hay un presidente que lleva 2 meses metido en su casa porque alguien, una acusación originariamente de la extrema derecha, ¿vale? Y con una investigación policial, a la que no le quito ningún mérito, el presidente ha reiterado, sí, pero es así. Sí, no, es así. No, sí, bueno, una investigación también. Todo lo que la investigación europea sobre el rescate de Plus Ultra. El presidente no está ahí por el rescate de Plus Ultra, está ahí por, teóricamente, haber incidido, haber hecho tráfico de influencias con Plus Ultra, que es una cosa muy distinta. Entonces el presidente un expresidente del gobierno, lleva 2 meses metido en su casa, con su vida paralizada, la vida paralizada de su familia, ¿vale? Y ahora le vamos a exigir que nos explique si se siente traicionado por su amigo Julio Martínez, de verdad. Bueno, sobre ese punto concreto, mejor que lo diga Zapatero. Un momento, Luis Arroyo, se le preguntaba porque Julio Martínez es el socio que tenía y es el que ha cambiado la estrategia ahora y dice el cerebro de lo que ocurría con el rescate fue Zapatero. Se le ha preguntado por eso y él ha dicho que no quería entrar en la estrategia procesal de cada uno, en este caso de Julio Martínez. Y ha reconocido que había amistad, pero ha dicho que eso es independiente del proceso judicial. Ha dicho exactamente esto, Zapatero, que lo diga él. Vamos a verlo. Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Es evidente que amistad es una amistad de hace años y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial. Y hago una pregunta, Alberto Luis, ¿no ha querido responder sobre esto por la estrategia de cada uno o porque pueda temer a Julio Martínez? Alberto Luis, Alberto. Bueno, puede ser elegancia, como dice Luis, es verdad que ha estado elegante José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora bien, Luis, lo que es absolutamente innegable es que Julio Martínez ha hecho añicos la estrategia de defensa que tenía el expresidente Zapatero y que obviamente eso, no es verdad. Como todo el mundo podrá entender, le tiene que haber puesto muy nervioso porque ahora ya no sabe por dónde tirar. Entonces, Luis, lo que te digo no es que él tenga que decir Julio me ha traicionado, pero sí al menos dar explicaciones sobre aquello que Julio ha dicho. Luis. Bueno, ¿me dejas que te diga? Tú acabas de hacer una afirmación. Se ha puesto muy nervioso por la estrategia de... Yo te digo que no, ¿vale? Entonces, oye, coge la parte que quieras. No es cierto. Julio Martínez tendrá que demostrar, que constatar lo que él quiera en su estrategia procesal. El presidente del gobierno está sumamente tranquilo con respecto de la acusación de tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra. Porque, como ha dicho, no sé cuántas veces, 6, 7, quizá 10 veces, durante la entrevista, no ha ejercido, no ha hablado con nadie de Plus Ultra, no ha ejercido ninguna influencia sobre Plus Ultra. Y ya está. Y si alguien considera que es lo contrario, lo tendrá que demostrar. Porque, como también ha dicho el expresidente, la presunción de inocencia es un elemento central del Estado de Derecho. Perdón porque me ponga yo así de solemne, porque yo no soy quien para hacerlo, pero él lo ha dicho. Es elemental que hay que presumir la inocencia. Si alguien que cree que lo que ha hecho el presidente es tráfico de influencias, lo tendrá que demostrar. Luis Arroyo, gracias por esta conexión de urgencia, que tenemos más conexiones pendientes. Zapatero tiene más fondo del que aparenta. ¿Por qué lo digo? Claro, es una amenaza. Porque hay una parte importante de todas las acusaciones que se están haciendo contra Zapatero, que yo creo que por parte de Zapatero hay un dolor en el sentido de, oiga, pero ¿por qué se me examina a mí de esta manera?
que va mucho más allá de lo penal. Es decir, ¿por qué se me mira hasta la última conferencia que he dado no sé dónde cuando los otros expresidentes del gobierno, y concretamente Felipe González o José María Aznar, tienen un patrimonio bastante mayor que el de Zapatero, han tenido ingresos con la misma empresa intermediaria de conferencias, etcétera, que Zapatero, y nadie les examina nada? Y esto es así. Y entonces tiene derecho Zapatero a decir, oiga, ya está bien, es decir, ustedes demuestren las acusaciones que me hacen, pero si hablamos de dónde obtiene los ingresos cada uno y a qué se dedica, hablemos de todos, claro. Pablo. Hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene claro. Si en este país la justicia y los medios fueran igual para todos, cuando se sabe que el juez García Castellón ha viajado con los directivos de Plus Ultra y un ultraderechista a Cartagena de Indias, un destino habitual del turismo sexual con niños, si hubiera un periodismo con colmillo, a García Castellón le despellejan. No vuelve a vivir en este país, aunque no puedan probar absolutamente nada. ¿Qué es lo que le pasa a Zapatero? Cierta ingenuidad. En este país los expresidentes del gobierno han hecho dinero prestando sus servicios, vamos a llamar, de asesoramiento, por supuesto. Lo que pasa es que no eran Zapatero, no iban a China, no viajaban a América Latina, no se metían en determinadas cuestiones políticas que podían producir una ruptura en el Estado. El problema es que es de una... la razón a Felipe González, que no está capacitado. No es un problema de no estar capacitado. Felipe González puede ser un corrupto porque es Felipe González. Felipe González hace una entrevista con vuestro querido Juan José Millás en El País y dice: yo pude volar la cúpula de ETA en Vidar. Está reconociendo en El País que era el jefe de los GAL. Y pasa una bola del desierto por los medios de comunicación y ningún juez se anima a decir: oiga, ¿qué está diciendo usted? Que es ilegal que un presidente pueda dar la orden de asesinar a un grupo de ciudadanos, por muy terroristas que sean, en territorio francés. Lo dijo él, ¿eh? Lo dijo. Déjame acabar, Marta. Déjame acabar, porfa. Venga, ya no te interrumpo nunca. ¿Qué es Pablo, lo que pasa aquí? Seguramente las actividades de Zapatero van a destrozar a Zapatero y al PSOE porque la gente no va a aceptar determinadas cuestiones. Pero eso implica una ruptura en un pacto de régimen en la que a un expresidente del gobierno se le permitía todo. Y eso ha terminado ya. Marta. Pero que en el caso del señor González no se probó que fuera la X de los GAL. Pero digo, si pero escúchame. Igual que sí que fueron condenados por eso, el señor Vera y el señor Barrio Nuevo, y pasaron por la cárcel. Por lo mismo que tú estás diciendo, es como cuando señalan que el señor X, como dijo ayer Feijóo, es Pedro Sánchez, y entonces siguiendo tu regla de 3, hay que dar por hecho que Pedro Sánchez es el señor X sin que esté acreditado por ningún juzgado ni por ningún tribunal. Estamos buscando análisis. Luis Arroyo, ejercido de portavoz de Zapatero, nos parece oportuno preguntar a Luis, entre otras cosas, porque no sé si tiene ya una valoración de cómo valora la entrevista Zapatero una vez que se ha ido de Televisión Española. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conexión de urgencia. De la que todos están hablando. José Luis Rodríguez Zapatero en Televisión Española en Mañaneros, la primera entrevista 2 meses después de la imputación, donde ha negado intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra de esta forma. Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Bueno, y hay reacciones. Ya les anticipo que tenemos la primera reacción de Feijóo, que habla de la televisión del gobierno, en fin, señalando al mensajero, una vez más. Pero primero esto, Jesús Maraña, una valoración de urgencia que te pido de esa entrevista de Zapatero. Bueno, en primer lugar quiero decir que Javier Ruiz yo creo que ha hecho todas las preguntas y repreguntas que al menos a mí se me habrían ocurrido. Es decir, ha sido una entrevista incisiva y que ha puesto a Zapatero en algún momento en tensión y contra las cuerdas, ¿no? Segundo, creo que ha habido fortalezas en el relato de Zapatero, fundamentalmente en 2 temas principales. El rescate de Plus Ultra, ha negado absolutamente haber hecho ninguna gestión con nadie, y eso hasta el momento coincide con las no pruebas que se han presentado en la vía judicial. Es decir, el principal testigo, su pagador, Julio Martínez, no fue capaz de aportar una gestión concreta que hubiera hecho el expresidente. Y luego en el tema del offshore, de la supuesta sociedad en Dubái, a donde habrían ido las comisiones por el rescate Plus Ultra. También creo que con toda contundencia ha negado esto y coincide con el relato del empresario Julio Martínez, que también desvinculó a Zapatero de esto. Y luego hay 2 debilidades, Señor Sanz, sí, porque no las aclara él.
ha expresado que se aclarará los ingresos de la empresa de sus hijas en el juzgado, y luego también el tema de las joyas, pues no ha querido concretar ni el origen exacto de las joyas ni en qué situación están desde el punto de vista, digamos, fiscal o patrimonial. Ahí caben distintas posibilidades, yo creo que tienen que ver con la estrategia, digamos, de defensa o la estrategia procesal. Es decir, ha habido fortalezas muy claras y algunas debilidades en el relato. Reacciones que están llegando... Creo que hay que leer los autos. Y el auto de imputación de Calama a Zapatero establece ya conclusiones. Es un auto de imputación y establece conclusiones. Sitúa a Zapatero en la cúspide de una trama criminal que incluye el blanqueo de capitales, que incluye las gestiones para interferir políticamente en el rescate plus ultra, etc. Por eso, aquel auto de imputación a mí me pareció muy, muy arriesgado. Y la demostración es lo que viene pasando esta semana. Luego llega uno de los principales imputados, que es Julio Martínez, y después de acusar de eso, y se explicó, es que todos los medios ese día dedujeron que el amigo dejaba colgado a Zapatero. Y por lo tanto se hacía una aldama y se acogía a esa doctrina que tan bien le ha resultado al corruptor del caso Ábalos, Koldo, etc. Pero llegó al juzgado y no aportó una prueba, insisto, y es que esto es importante decirlo porque le puede pasar a cualquiera. Y cualquiera se sienta en un banquillo y dice, oiga, que me acusan de no sé qué. Dice, vale, pruebas. Y las pruebas las tiene que presentar quien acusa. Y por eso el otro día fue una situación incómoda, me consta, en el juzgado. Veremos lo que pasa a lo largo del proceso. Y segundo, hay lagunas, sí. El tema de las joyas. Yo creo que Zapatero lo que ha hecho es aplazar la explicación de eso al juzgado por motivos de lo que pueda deducir el juez si él aporta algún dato nuevo en una explicación mediática. Y en eso yo tengo que volver a la información que del propio entorno de Zapatero salió. Esos regalos vienen de su etapa de presidente y de gobiernos de monarquías del Golfo. Y la cuestión es, si en su día él no le dio ninguna importancia al asunto y debería habérsela dado, y debería haberlo declarado, entregado patrimonio, etcétera, etcétera. Este es el problema, que veremos qué efectos penales tiene, si los tiene. Bueno, estamos analizando la entrevista en su primer lugar, ya iré con la entrevista, pero primero esta curiosa reacción de PP y Vox señalando al medio que ha hecho la entrevista. Es llamativo, ¿eh? Es llamativo, me parece. Bueno, va en la línea de lo que viene ocurriendo, pero anda que no tienen motivos para decir Zapatero no ha respondido a preguntas, Zapatero ha evadido, pero no. El foco en la televisión pública. Esther, ¿cómo lo ves? Buenas tardes. Primero esto, te pregunto por esto. Buenas tardes. Dos consideraciones. Yo he escuchado a algunos dirigentes del Partido Popular hablar de la entrevista inmediatamente después de que se produjera la entrevista en los pasillos del Congreso, cuando estaban dentro del Pleno durante la entrevista, lo cual quiere decir que han opinado probablemente sin ver la entrevista y sin ver las preguntas que ha hecho Javier Ruiz al expresidente del Gobierno. Y en segundo lugar, yo es que creo que no merece la pena ni desgastar en una defensa de Televisión Española y de Javier Ruiz, que ha hecho una entrevista muy profesional. Basta con repasar, ir a la videoteca y repasar las entrevistas que se han hecho en televisiones privadas y públicas, en otras públicas, a los dirigentes del Partido Popular. Yo, desde luego, he visto muchas entrevistas a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, que eran auténticos masajes, y sin embargo no podemos decir que la que hemos visto esta mañana en Televisión Española tuviera ni una sola pregunta para complacer al expresidente del Gobierno. Yo, desde luego, estoy muy orgullosa de la entrevista y del resultado que ha obtenido Javier Ruiz esta mañana, y lo demás es gastar saliva innecesariamente. Hay algunos que no tienen que demostrar la profesionalidad, otros sí. Yo observo una clave en todo esto y paso ya a preguntarte por Zapatero, que es lo importante. Atacan de forma continua a la televisión pública porque consideran que les duele, pero consideran que les duele porque aquí se informa. Y duele aquí y duele a otras televisiones que, puesto que va bien la televisión pública, pues ven afectados sus ingresos, por ejemplo. Y a lo mejor hablan como abogados defensores de esos grupos de comunicación. Pero esta insistencia tan continua con la televisión pública evidentemente muestra que les molesta que aquí se cuente, se informe y que haya una pluralidad. Y aparte, yo creo que enseñan la patita de cómo se comportan ellos en otras televisiones autonómicas de gobiernos que son autonómicos. Ahí lo dejo, allá ellos. Claves, Esther Palomera, de la entrevista de Zapatero. Algo que hayas observado que no estemos comentando aquí, que te parezca importante. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que él definitivamente ha decidido romper su silencio, pero que ha dejado todavía muchas dudas sin despejar.
y la empatía que uno pueda sentir por la trayectoria de Zapatero, por el sufrimiento acumulado, por el desgaste familiar, no debe hurtarnos de un análisis crítico, ¿no? Porque yo creo que hay aspectos en los que podía haber entrado y no ha querido entrar. Que me haya sorprendido o que haya despejado después de muchos titulares absolutamente delirantes que hemos visto en los últimos meses, lo de las joyas, sin desvelar la procedencia ni tampoco desvelar el peritaje alternativo al de el juzgado que había encargado el expresidente, sí que ha dicho algo que a mí me ha parecido interesante. Y es cuando Javier Ruiz le ha dicho si había incumplido su propio código ético de buen gobierno, aprobado en el año 2005, creo recordar, y él ha considerado que sería discutible. Desde mi punto de vista, lo que está diciendo es que esas joyas las recibió en la etapa en la que era presidente del gobierno. Por lo tanto, fuera especulaciones y fuera titulares sobre los pagos en especie o el contrabando. A mí esto me parece que no se ha puesto el foco en ello, pero que a mí me ha parecido bastante significativo. Y luego, por lo demás, pues yo creo que el negar sistemáticamente su culpabilidad en los delitos que se le imputan está en su perfecto derecho hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no es una prueba de inocencia, como tampoco es una prueba de culpabilidad el testimonio de un empresario mientras no se aporten pruebas documentales. Es verdad que él quiere ser escrupuloso con el procedimiento penal, pero algunas respuestas